Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de la sentencia de amparo de revisión, una queja contra el Instituto Nacional de Derechos de Autor. En la materia de seminario de Derecho Corporativo, donde nuestro docente, el doctor Benjamín Jiménez Villarreal, y su alumno, su servidor Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana, vamos a tratar de platicar. Hicimos un resumen muy, pues lo más limitado posible respecto de la sentencia de amparo en revisión, de la cual me voy a basar para expresar mi opinión. Y muy rápidamente mencionaré el asunto. Consiste en que hay una solicitud de un quejoso en contra del Instituto Nacional de Derechos de Autor respecto de la negación de un registro de una obra literaria, programa de comercialización de franquicias. Esto es en 2014-2016. El problema reside en que el director del registro público, Indautor, requiere al peticionario acreditar la titularidad de la marca, un registro marcario, con fundamento en el 164, fracción tercera, inciso D de la Ley Federal de Derechos de Autor. Pues la obra que pretendía registrar tenía características coincidentes con una marca. Entonces le dices, ¿sabes qué? Te solicito que me des datos de si es tu propiedad. El solicitante dice, yo no tengo la obligación de demostrar la titularidad de la supuesta marca, porque la Ley Federal de Derechos de Autor no me impone la carga probatoria. En consecuencia, el director del registro público desecha el trámite de solicitud de la obra bajo el argumento de que el demandante no acreditó ser titular de la marca inscrita ante el INPI. Al considerar vulnerados sus derechos, el quejoso acude ante la justicia federal, un juez federal, y la demanda de inconstitucionalidad de ese artículo 164. Además reclama acciones contra el director del registro público de Indatur como el director general por la emisión de la notificación del oficio donde le desechan su solicitud. El juez del distrito, que conoce la demanda, resuelve sobreseer el juicio al considerar que es extemporáneo la demanda bajo el argumento de que el quejoso consintió tácitamente el argumento tildado de inconstitucional, pues le había sido ya aplicado desde el primer acuerdo, del cual se formuló el requerimiento. Asimismo, el juez federal también sobreseyó el juicio respecto del director general del Indatur por no haber sido quien emitió el acto demandado. Inconforme con esta decisión, el quejoso se interpone mediante un recurso de revisión ante el tribunal colegiado, quien resuelve revocar la sentencia y ordena reponer el procedimiento al juez. Luego de la reposición del procedimiento, el juez del distrito resuelve por segunda vez en el mismo sentido, es decir, le dan palo otra vez. Al conocer el nuevo fallo, el quejoso impugna otra vez mediante un recurso de revisión, mientras el tribunal colegiado resuelve confirmar el sobrecimiento respecto del director general. No tenía relación porque estar demandado. Revocar la sentencia recurrida porque el primer acto de aplicación del artículo no se actualizó cuando se formuló el requerimiento. Declarar infundado el recurso de revisión adhesiva y dejar a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte por cuanto a el tema de inconstitucionalidad planteada. Esto correspondió a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 164, fracción tercera. A la letra dice, el registro público del derecho de autor tiene las siguientes obligaciones. 3. Negar la inscripción de, inciso D, marcas, a menos de que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretenda aparecer como titular de derecho de autor lo sea también de ella. Es decir, si tú vas a registrar una obra por derechos de autor y va involucrada una marca, la marca tiene que ser de esa misma persona para que no fuera negada. La primera sala resolvió declarar infundados los conceptos de violación al respecto de lo que tenía respecto del precepto transcrito, la cual calificó como válido esa negación
respecto de que sí tenía que demostrar la titularidad de la marca. La sentencia, en opinión del suscrito, se encuentra ajustada conforme al derecho. Esto es, la argumentación jurídica se sustenta en razonamientos lógicos jurídicos que apartan de apreciaciones genéricas, lisas o llamadas. Ahora, lo anterior es así porque al analizar el primer concepto de violación, la primera sala se percata que el quejoso ataca la inconstitucionalidad del precepto bajo el supuesto de que el director del registro de derechos de autor actuaba fuera de competencia, no tenía competencia, cuyo alegato correctamente lo califica inoperable, porque no se trata de un argumento constitucional, sino en realidad sería un tema de mera legalidad. Por lo tanto, pues dice, no es inconstitucional. Podrá llegar a ser de legalidad. Sin embargo, respecto a la causa de pedir, que demuestre la marca, si él es titular de la marca, la primera sala advierte que el recurrente cuestiona la validez de la actuación del director a la luz del precepto legal que considera indebido que le confiere atribuciones para actuar de manera, empero, a esto la sala argumenta que el problema con esta causal de inconstitucional es que no se aportan elementos que pueda entender la Corte cuál sería la razón de inconstitucionalidad con el hecho de que el funcionario niegue el registro de una obra. La Corte determina que el director del registro público del INDATUR carece de facultades para ejecutar las 4 acciones reclamadas por el quejoso. No tiene que ver. Razonó que el condicionar el registro de una obra a la acreditación de la titularidad de la marca coincide precisamente con lo que establece el artículo 164, fracción tercero. Esto es exactamente lo que demanda estima carente de fundamento. Con acierto jurídico, la primera sala argumentó que en los artículos 162, 163 y 174 del Registro Público de Derechos de Autor, para la recepción y valoración de solicitudes de registros, así como para negar aquellas que se encuadren en los supuestos previstos en la ley, como ocurre en el caso que estamos tratando. Por cuanto a la tercera acción reclamada por el quejoso, los ministros de la sala expusieron que carece de relevancia los alegatos respecto a la ausencia del procedimiento mediante el cual puedan requerir informes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues de conformidad con artículo 6, la Ley de Propiedad Industrial, negaron lo alegado respecto a la ausencia de un procedimiento para requerir informaciones al INPI. El 1 de julio de 2020 se deroga la Ley de la Propiedad Industrial, pero se crea la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El Instituto Nacional de Derechos de Autor cuenta con un sistema de difusión denominado la Gaceta de la Propiedad Industrial, que da publicidad a la información derivada de patentes, registros, declaraciones, fama de marcas, autorizaciones, etcétera, la cual hace posible la comparación a cualquier persona que acceda a la base de datos. Por ello, es innecesaria la solicitud de informes de esta autoridad. La Ley de la Propiedad Industrial, la información respectiva contiene, entre otros, los titulares de las marcas. Con esto, siendo este el dato relevante para efectos del artículo cuya validez o constitucionalidad se analice. Con respecto a la cuarta acción reclamada por el recurrente, los ministros también estuvieron en lo correcto al establecer que el demandante se equivoca al sostener que el precepto le impone una indebida carga probatoria al exigirle acreditar la titularidad de la marca. Pues si bien el artículo tildado de inconstitucional condiciona el registro de una obra que coincida con una marca preexistente, el hecho de que la persona solicitante sea también titular de la marca no significa que el precepto imponga alguna carga probatoria, porque además del acceso de la información,
pública, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 para permitir que se brinde a la parte solicitante la oportunidad de aclarar o modificar la información. Asimismo, la primera sala estuvo en lo correcto al razonar que jurídicamente lo expuesto con el quejoso consistente en la fracción 164, en el artículo 164 de la Ley de Derechos de Autor, permite llevar a cabo la comparación entre obras y marcas sin pauta alguna y sin que determine cuál debe ser el grado de coincidencia que permitan la negativa de un registro. Argumentó la diferencia de las causales de nulidad de las marcas respecto de la existencia, semejanzas y coincidencias que puedan generar confusiones. Constriñe a la autoridad negar el registro cuando ésta coincida con una marca, siempre que la titularidad no recaiga en la misma persona. Pero si existe coincidencia y la titularidad de ambas recae en personas diferentes, se va a negar el registro. Por cuanto hace al último, los datos, los alegatos, para hacer valer el quejoso por concepto de violación referente a la supuesta imposibilidad jurídica al comparar obras amparadas por la Ley Federal de Derechos de Autor y marcas registradas de la propiedad industrial. De igual forma, los ministros en estricto apego jurídico resolvieron declarar infundado dicho alegato, basado en los argumentos de que el derecho a tener propiedades constituye un derecho humano. El derecho a la propiedad intelectual ha sido reconocido como una manifestación del derecho de la propiedad. Los ministros razonaron que el derecho de la propiedad tiene una vertiente específica en la propiedad intelectual, la cual debe entenderse como el derecho de las personas a ser propietarias de derechos de autor. No obstante, la titularidad de una obra o de una marca deben entenderse derechos patrimoniales. El derecho de la propiedad intelectual, mediante el cual se hacen diferencias, el derecho del autor no protege las ideas plasmadas en la obra, sino la forma en la cual se expresa. Las marcas aluden a un signo de combinación de signos de diferentes productos y servicios de los demás. Bien, toda vez que el tiempo de esta exposición es muy corto, quiero referirme simplemente a de que lo infundado del alegato del quejoso en el precepto impugnado, lejos de confundir cuestiones referentes a los derechos de autor con las derivadas de la propiedad industrial, amparadas por regímenes normativos distintos, en realidad solo establece una solución que genera certeza jurídica entre las personas al fin de salvaguardar los derechos patrimoniales. Con acierto concluyó que resulta evidente que ambas legislaciones prevén posibles puntos de contacto entre los derechos de autor y los de la propiedad industrial, empero sin confundir la naturaleza de ambos, existen que las solicitudes de registros de un campo tomen en cuenta la posible afectación de los registros preexistentes. Con base a los anteriores argumentos jurídicos, opino que lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta total y absolutamente ajustado conforme a derecho. Y por este motivo no puede considerarse que el artículo 164, fracción 3, inciso D de la Ley Federal de Derechos de Autor, afecte las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Muchísimas gracias. Esta es mi aportación. Gracias.